Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos hablando de que estamos entrando a la sesión número 9 del curso ¿Cómo nos llegó la Biblia? Edición 2025. Estamos hablando de que este es un curso de capacitación, ofrecido por el Instituto de Estudios Bíblicos Internacionales en línea. Estamos hablando de que en la sesión número 9 vamos a estar abarcando los capítulos 16 y 17 del libro Comprendamos cómo se formó la Biblia. Aunque este libro, su autor es Neil Lightfoot, en realidad estos capítulos fueron escritos por otro autor llamado Juan Carlos Ceballos, porque tienen que ver con la Biblia en español y es un tema que no maneja el autor del resto del libro. Muy bien, vamos a pasar entonces a explicar cuál es el objetivo de aprendizaje. Tal como lo vemos en la imagen, el objetivo de aprendizaje es que, así como esta persona que está en la imagen con una Biblia en su mano, le pueda explicar a otra persona cómo surgió la Biblia en español y cómo se desarrolló desde sus primeras traducciones hasta las múltiples versiones modernas que hoy utilizamos. Ahora, ¿cómo vamos a poder desarrollar este objetivo? Bueno, va a ser por medio de la visualización atenta de este video y vas a complementar con la lectura de materiales adicionales que te voy a asignar más adelante y vas a realizarte una autoevaluación mediante preguntas específicas de comprobación de lo aprendido. Ahora, ¿cuál es el propósito de este objetivo? De este contenido. El propósito es aclarar especialmente a personas escépticas, como esa persona de la imagen, como ese joven de la imagen, explicarles a esas personas que pueden tener dudas acerca de la confiabilidad de la Biblia, explicarles cuál es el verdadero origen histórico de la Biblia en español, cómo llegaron a existir las diferentes versiones actuales y por qué pueden confiar en el proceso histórico de traducción y transmisión del libro. Muy bien, introduciendo el contenido que tiene que ver con la historia de la Biblia en español. En esta sesión vamos a conocer cómo llegó a nosotros esa Biblia en español, desde los primeros intentos por traducirla al idioma que hablaba la gente común hasta las versiones modernas que tenemos hoy en día. Este recorrido histórico nos va a ayudar a entender cómo llegó la Biblia a nuestras manos, superando muchos obstáculos a lo largo del camino. Y vamos a conocer esta historia en dos etapas principales. La primera etapa tiene que ver con la Biblia en español, anterior a la Reforma, hasta la Reina Valera. Y en la segunda etapa vamos a ver de la Reina Valera hasta nuestros días. Pasaremos ahora a introducir en sí el contenido diciendo que la historia de la Biblia en español es una travesía marcada por la pasión, la lucha y en muchos casos la persecución. A lo largo de los siglos, el acceso a la palabra de Dios en el idioma del pueblo fue constantemente obstaculizado debido a restricciones religiosas y políticas que buscaban mantener la escritura en lenguas controladas por las autoridades eclesiásticas. Desde los primeros intentos de traducción hasta las versiones que conocemos hoy, la transmisión del texto bíblico en español ha hecho frente a serios obstáculos impuestos por violentas élites conservadoras. El idioma español, en sus primeras formas romances, comenzó a desarrollarse entre los siglos X y XII. Importante este dato, ¿verdad? Porque el idioma español nace o se empieza a desarrollar, a convertirse en idioma entre los siglos X y XII. Y desde ese momento, las Biblias en español, la traducción al español ha hecho frente a serios obstáculos impuestos por esas élites. Y con el nacimiento del español surge la necesidad de que las Sagradas Escrituras sean comprendidas por quienes no dominan el latín. Al hablar de formas romances,
del idioma, estamos hablando a los idiomas que surgieron tras la fragmentación del latín, y el español es una de esas lenguas romances. Sin embargo, estos primeros esfuerzos no fueron bien recibidos por la iglesia dominante, que veía en las traducciones un riesgo de herejía y pérdida del control doctrinal. Este trasfondo de conflicto y resistencia fue el que acompañó la evolución de la Biblia en español durante siglos, con traductores que en muchos casos arriesgaron su vida para llevar la palabra a su gente. Comprender esta historia es esencial para valorar el privilegio que hoy tenemos al leer la Biblia en nuestro idioma. Y para reconocer el esfuerzo de quienes hicieron posible la difusión de ella. En cuanto al tema de la persecución y controversia en traducción de la Biblia, diremos que desde sus primeros intentos, la traducción de la Biblia al español estuvo marcada por la controversia y la persecución. La Iglesia Católica, como autoridad eclesiástica dominante en la Edad Media y principios de la Edad Moderna, veía con recelo la idea de que las escrituras fueran accesibles en lenguas del pueblo, y las autoridades religiosas consideraban que el control sobre el texto sagrado era esencial para mantener la ortodoxia y evitar interpretaciones que cuestionaran la doctrina oficial. A lo largo de los siglos, la Inquisición jugó un papel central en la censura y persecución de quienes intentaban traducir o distribuir la Biblia en español. En el siglo XIII, un rey español llamado Jaime I de Aragón decretó que nadie debía poseer libros del Antiguo ni del Nuevo Testamento en lengua romance, o sea, en español, exigiendo que se entregaran a las autoridades religiosas bajo pena de confiscación y quema. Este mandato fue reforzado después por el Concilio de Tolosa, lo que llevó a la desaparición de muchas de las primeras traducciones del latín al español. En la imagen ofrecemos un cuadro representativo del rey Jaime I de Aragón en el siglo XIII emitiendo su decreto. Ahora, la razón de esta represión no solo era teológica, sino también política. La difusión de la Biblia en un idioma comprensible para el pueblo representaba una amenaza para el monopolio del conocimiento religioso. Y hubo movimientos como los valdenses y los albigenses que promovían el estudio directo de la escritura. Y estos fueron perseguidos implacablemente. Y aquellos que poseían o leían la Biblia en su lengua materna eran considerados herejes. El clima de prohibición y temor no solo limitó la producción de Biblias en español, sino que también obligó a los traductores a trabajar en la clandestinidad o en el exilio. La historia de la Biblia en español es una historia en la que destaca la valentía de aquellos que arriesgaron su vida para que el pueblo pudiera acceder a la palabra de Dios en su propio idioma. El contexto de persecución en la traducción bíblica sentó las bases para las luchas que vendrían en los siglos posteriores, donde las prohibiciones serían desobedecidas por reformadores y eruditos comprometidos con la difusión de las escrituras en lengua española. Los primeros intentos de traducir la Biblia al castellano se remontan a los siglos X al XII, en un contexto donde el latín dominaba la liturgia y el conocimiento religioso. Y estas primeras traducciones surgieron en un momento en que el castellano aún se encontraba en formación como parte del desarrollo de las lenguas romances derivadas del latín vulgar. La transmisión de la Biblia en lenguas vernáculas fue en muchos casos una labor clandestina. Se sabe que existieron fragmentos bíblicos en romance castellano,
utilizados principalmente por comunidades cristianas que deseaban un acceso más directo a las escrituras. Sin embargo, debido a la fuerte influencia de la Iglesia Católica y su preferencia por el latín como lengua sagrada, estas traducciones no lograron consolidarse y en su mayoría desaparecieron sin dejar registros completos. En esta diapositiva se observa una imagen representativa de códices en lengua romance siendo quemados en los siglos X al XII. Un factor clave en la desaparición de estos textos fue la persecución implacable de la Inquisición y la resistencia de la jerarquía eclesiástica a permitir que la difusión de la Biblia en una lengua comprensible para el pueblo. Solo tenemos constancia de su existencia por testimonios de la época y por referencias en procesos inquisitoriales. Este periodo es fundamental en la historia de la Biblia en español porque representa el primer esfuerzo para hacer accesible la palabra de Dios en una lengua que eventualmente se convertiría en una de las más habladas del mundo. Aunque estas primeras traducciones no sobrevivieron en su totalidad, sentaron un precedente para los intentos posteriores de llevar las escrituras al español, impulsando el desarrollo de traducciones más estructuradas en los siglos siguientes. Vamos a dedicarle un poquito de contenido al decreto de Jaime I de Aragón contra las Biblias en romance, que se emitió en el año 1233. En el siglo XIII, la lucha por controlar el acceso a la palabra alcanzó un nuevo nivel con la prohibición explícita de las Biblias en lengua romance. En ese año, como ya dijimos, el rey Jaime I de Aragón, bajo la influencia de la Iglesia Católica y la Inquisición, emitió un decreto que prohibía la posesión de libros del Antiguo y Nuevo Testamento en lengua vernácula. Y este decreto no solo exigía que todos los ejemplares existentes fueran entregados al obispo local, sino que también ordenaba su quema pública. La medida tenía un objetivo claro: impedir que el pueblo común leyera e interpretara las escrituras por sí mismo, asegurando que la enseñanza religiosa siguiera bajo el control exclusivo de las autoridades religiosas. El decreto de Jaime I se inscribía dentro de un contexto más amplio de persecución de movimientos considerados heréticos, como los cátaros y los valdenses, que ya los mencionamos, quienes promovían el estudio directo de la Biblia sin intermediarios eclesiásticos. Las autoridades religiosas temían que permitir la lectura en romance debilitara la influencia de la Iglesia y fomentara desviaciones doctrinales. El impacto de esta prohibición fue significativo. Cualquier ejemplar en romance desapareció casi por completo y se reforzó la idea de que el latín debía seguir siendo la única lengua legítima para las escrituras. Posteriormente, el Concilio de Tolosa, del cual presentamos en la imagen, damos una idea representativa de ese concilio. Posteriormente, este concilio confirmó y amplió la prohibición, cerrando aún más las puertas al acceso libre de la Biblia en el mundo hispano. En la diapositiva se presenta una imagen para dar esa idea aproximada del Concilio de Tolosa en sesión plena. El decreto de Jaime I no solo sofocó los intentos de traducción de su época, sino que también estableció un precedente de represión que perduraría por siglos. Sin embargo, no logró erradicar por completo el deseo de muchas comunidades de leer la palabra de Dios en su propio idioma, lo que impulsó la clandestinidad y la resistencia de quienes buscaban preservar y difundir la Biblia en español. Cuando hablamos de las primeras Biblias en español, es importante entender que no aparecieron de un día para otro como libros completos.
En realidad, antes de que existieran Biblias completas en nuestro idioma, hubo traducciones parciales de algunos libros de la Biblia. Estas traducciones se hicieron poco a poco en manuscritos que muchas veces circulaban de manera limitada y hasta secreta. En el siglo XIII fue cuando comenzaron a aparecer Biblias en español, aunque no tenemos muchos ejemplares completos de ellas. Lo que sí sabemos es que estas primeras Biblias castellanas se hicieron antes de 1250 y que algunas partes han sido encontradas en documentos antiguos. En ese tiempo, traducir la Biblia no era un proyecto, como ya dijimos, no era un proyecto fácil ni seguro, porque la iglesia prefería que la gente solo la leyera en latín. Pero a pesar de esto, hubo personas valientes que hicieron el esfuerzo de traducirla para que otros pudieran entenderla. Uno de los personajes importantes en este proceso fue Alfonso X el Sabio, un rey que tenía mucho interés en la cultura y el conocimiento. Bajo el mandato de este rey se hizo una traducción de la Biblia al español que se publicó como parte de un gran libro llamado General Historia. Pero aquí hay un detalle curioso, más que una traducción exacta de la Biblia, era una versión resumida y adaptada de los textos bíblicos en latín. A esta obra se le conoce como Biblia Alfonsina. En la diapositiva se presenta una imagen aproximada del rey Alfonso X el Sabio supervisando la traducción de la Biblia al español, dando origen a lo que se conoce como la Biblia Alfonsina. Fue una época clave en la historia de la Biblia en español, aunque todavía faltaba mucho para que hubiera una traducción completa disponible para todos. Esos primeros intentos demostraron que había un interés real en que la palabra de Dios pudiera ser comprendida en el idioma del pueblo. Y aunque muchas de estas primeras traducciones se perdieron o fueron destruidas, sin embargo, marcaron el inicio de un largo camino hacia la accesibilidad de la Biblia en nuestra lengua. Dedicaremos un poquito de atención a la Biblia Alfonsina, que es la Biblia de Alfonso X el Sabio, que fue publicada en 1280. Este es un rey en la historia de España que realmente se tomó en serio la idea de hacer accesible el conocimiento bíblico. A diferencia de otros monarcas de su época, no solo se preocupó por las guerras y el poder, sino que también impulsó la cultura, la ciencia y la traducción de textos importantes. Y claro, dentro de ese interés estaba la Biblia Alfonsina, una de las primeras grandes obras en español relacionadas con la Biblia. En la imagen se presenta una página que narra el nacimiento de Jesús. Ahora bien, ¿qué era exactamente la Biblia Alfonsina? No era una Biblia completa como las que conocemos hoy, sino más bien un esfuerzo por recopilar y adaptar textos bíblicos en castellano. Esta obra formaba parte de un proyecto más amplio, como ya dijimos, llamado General Historia, donde Alfonso X y su equipo de eruditos reunieron relatos históricos y religiosos, incluyendo fragmentos de la Biblia, pero contados de una manera más narrativa y accesible. Lo interesante de este proyecto es que se hizo desde la corte real y no desde la iglesia, lo que ya marcaba una diferencia importante. Aunque la traducción seguía estando basada en la Vulgata, la versión que se usaba en latín por la iglesia, el hecho de que estuviera en español ayudó a que más personas pudieran conocer historias bíblicas sin depender del latín, que era dominado solo por los clérigos y los más educados. Sin embargo, la Biblia Alfonsina no fue una traducción oficial ni tuvo gran difusión en su tiempo. La iglesia aún veía con recelo
cualquier intento de poner la Biblia en lenguas vernáculas. Y aunque Alfonso X tenía poder como rey, no podía cambiar de un día para otro las restricciones que existían sobre el acceso a las escrituras. Aún así, esta obra abrió el camino para futuras traducciones y demostró que había un interés real por acercar la Biblia al pueblo. Fue un paso importante dentro de la historia de la Biblia en español, incluso si su impacto inmediato fue más cultural que religioso. Otra Biblia de esos tiempos es la Biblia del Duque de Alba, que apareció después de varios intentos de traducir la Biblia al español. Apareció en 1432. El nombre Biblia del Duque de Alba no se debe a que él haya escrito o traducido esta Biblia, sino a que un ejemplar de esta Biblia fue encontrado en la biblioteca de la familia del Duque de Alba, por eso se le llama así. En la diapositiva se presenta una imagen del folio 183b, donde Gedeón, rey de Israel, o juez de Israel más bien, selecciona a su ejército de 300. Ahora, ¿qué hacía especial a esta Biblia? A diferencia de versiones anteriores que eran fragmentarias o más narrativas, esta fue una traducción bastante fiel de la Vulgata latina. Se cree que esta obra fue hecha en Castilla y que su propósito era brindar acceso a las escrituras en español, pero no de manera pública, es decir, no estaba destinada al pueblo común, sino a un grupo reducido de personas cultas que tenían contacto con la corte y con el alto clero. El problema es que en esa época la iglesia aún no veía con buenos ojos que la Biblia estuviera en español. Aunque esta versión no causó tanta controversia como las que vendrían después, su existencia ya estaba poniendo a prueba las restricciones que pesaban sobre la difusión de las escrituras. ¿Y qué pasó con esta Biblia? Bueno, a diferencia de otras traducciones que fueron destruidas, esta sobrevivió y su manuscrito se conserva en la biblioteca de la Casa de Alba en Madrid. Aunque nunca tuvo una gran difusión, sigue siendo una prueba clara de que había un interés por leer la Biblia en español, incluso dentro de los círculos más aristocráticos. Esta Biblia es importante porque nos muestra que, aunque oficialmente estaba prohibido, la idea de una Biblia en español seguía siendo poco a poco ganando terreno en sectores cada vez más amplios de la sociedad. No sería la última vez que alguien intentaría acercar las escrituras a la gente en su propia lengua. Pasaremos ahora a dar atención a la Biblia de Ferrara. Cuando hablamos de la Biblia de Ferrara, nos encontramos con una de las traducciones más interesantes de la historia. A diferencia de otras versiones que hemos visto hasta ahora, esta Biblia no fue traducida al español por cristianos, sino por judíos sefardíes que habían sido expulsados de España y Portugal. En esta imagen observamos la portada de esta Biblia mostrando elementos decorativos y tipográficos característicos de la época, para brindar una idea del entorno cultural y estético en el que trabajaron. ¿Qué la hace tan especial? Para empezar, esta Biblia fue publicada en Ferrara, Italia, en 1553 y fue hecha por dos judíos sefardíes, Yom Tov Atías y Abraham Uske. Para protegerse en un mundo dominado por el cristianismo, ambos adoptaron nombres cristianos en la publicación. Jerónimo de Vargas, que es Atías, y Duarte Pinel, que es
juzgue. No es que se hubieran convertido al cristianismo, sino que usar nombres cristianos les permitía moverse con mayor seguridad en un tiempo de persecución contra los judíos. Ellos trabajaron en la traducción para hacerla lo más fiel posible al hebreo original, lo que significa que su estilo es extremadamente literal. No intentaron hacer un texto más fácil de leer o más fluido en español, sino que se enfocaron en respetar cada palabra y cada estructura del hebreo, algo que la diferencia de otras traducciones de la época. Ahora bien, ¿por qué se hizo en Ferrara y no en España? Recordemos que en 1492 los reyes católicos expulsaron a los judíos de España y muchos de ellos se refugiaron en lugares como Italia. Ferrara era una ciudad gobernada por una familia que protegía a los judíos, por lo que se convirtió en un sitio seguro para la publicación de libros en español por parte de la comunidad judía sefardí. Otro dato curioso es que esta Biblia tuvo dos versiones diferentes, una dedicada a la duquesa Renata de Francia, que era una versión más cristiana en su dedicatoria, y otra dedicada a la comunidad judía con un enfoque completamente hebreo. Aunque esta Biblia no fue pensada para el público cristiano en general, su importancia es enorme porque es una de las primeras traducciones completas del Antiguo Testamento al español, basada en el hebreo original, sin depender de la Vulgata latina. Fue un trabajo serio, meticuloso y con un propósito claro, que era preservar la Biblia en español para los judíos sefardíes que ya no podían vivir en su tierra natal. Hoy en día, la Biblia de Ferrara sigue siendo un referente en la historia de las traducciones bíblicas y una muestra de cómo la lengua española y la fe se entrelazaron en contextos muy distintos. En cuanto a los primeros Nuevos Testamentos, en español, tenemos que hasta el siglo XVI la mayor parte de los intentos traducir la Biblia al español se habían centrado en el Antiguo Testamento, especialmente en círculos judíos sefardíes. Pero, ¿qué pasaba con el Nuevo Testamento? Aunque en España el acceso a la Biblia en lengua romance seguía siendo restringido, en otros lugares comenzaban a surgir iniciativas para traducir y difundir el Nuevo Testamento en español. En esta época, la Reforma Protestante estaba en pleno auge en Europa. Martín Lutero había traducido la Biblia al alemán en 1534 y otros reformadores también impulsaban traducciones en lenguas vernáculas. España no fue la excepción, aunque con un riesgo mucho mayor, ya que la Inquisición perseguía cualquier intento de traducir la escritura sin autorización de la Iglesia Católica. A pesar de la persecución, algunos valientes traductores hicieron el esfuerzo de llevar el Nuevo Testamento al español. Uno de los primeros en lograrlo fue Francisco de Encinas, quien en 1543 publicó un Nuevo Testamento en español directamente traducido del texto griego original, en lugar de basarse en la Vulgata latina. Su obra se imprimió en Holanda, los Países Bajos, pero cuando Encinas intentó presentarla en España, fue arrestado por la Inquisición y pasó un tiempo en prisión antes de lograr escapar. En la imagen presento un taller de impresión clandestino donde Francisco de Encinas supervisa la impresión de su traducción con un ambiente de urgencia por la amenaza de la Inquisición. Otro personaje importante fue Juan Pérez de Pineda,
quien en 1556 publicó otro Nuevo Testamento en español. Lo hizo en Ginebra, Suiza, una ciudad que en ese momento era refugio para reformadores perseguidos. La traducción de Pérez de Pineda tenía un propósito claro: llegar a los cristianos que hablaban español y que no tenían acceso a la Biblia en su idioma. Estas primeras traducciones del Nuevo Testamento fueron clave en la historia de la Biblia en español. Aunque fueron perseguidas y muchos ejemplares fueron destruidos, sentaron las bases para futuras traducciones más completas. Así, el siglo XVI marcó el inicio de una nueva etapa. Por primera vez, el Nuevo Testamento en español comenzaba a circular, aunque de manera clandestina y con grandes riesgos para quienes se atrevían a leerlo o distribuirlo. Si hablamos de las primeras traducciones del Nuevo Testamento al español, no podemos dejar fuera a Juan de Valdés. Este personaje, del cual tenemos una imagen aproximada en la diapositiva, aunque menos conocido que otros traductores como Francisco de Encinas, tuvo un papel importante en la historia de la Biblia en español. Juan de Valdés era un humanista y teólogo español que, al igual que muchos otros de su época, tenía un fuerte interés en la reforma. Aunque no fue un reformador en el sentido estricto, sus ideas lo alejaban de la ortodoxia católica tradicional, lo que hizo que sus escritos fueran vistos con sospecha. Su contribución principal fue una traducción parcial del Nuevo Testamento, específicamente de los Evangelios y las epístolas de Pablo, hecha en un español accesible para la gente de su tiempo. Pero aquí viene un punto clave. Su traducción no tenía solo el propósito de transmitir el texto bíblico, sino que también incluía explicaciones e interpretaciones personales. Es decir, no era simplemente una traducción literal del griego o del latín, sino una versión en la que Valdés agregaba sus propios comentarios sobre lo que significaban ciertos pasajes. Esta manera de traducir tenía un claro objetivo, que era ayudar a que los lectores comprendieran mejor el mensaje de las escrituras. Sin embargo, al no ajustarse completamente a la doctrina oficial de la Iglesia Católica, su obra fue considerada peligrosa. No olvidemos que en el siglo XVI cualquier intento de hacer accesible la Biblia al público en general, sin el control de la Iglesia, seguía siendo visto como una amenaza. A diferencia de otros traductores que publicaron sus obras en el norte de Europa, Valdés se estableció en Italia, donde pudo difundir sus ideas con mayor libertad, aunque no por completo. De hecho, su nombre y su obra quedaron en la mira de la Inquisición, lo que hizo que su traducción no tuviera una amplia difusión en su época. Aunque su trabajo no fue una traducción completa del Nuevo Testamento, sí representó un paso más en el camino para que las escrituras llegaran al español. Su obra influyó en otros pensadores y traductores que más adelante se encargarían de completar la tarea de llevar la Biblia al idioma del pueblo. En el siglo XVI, traducir la Biblia al español era un acto peligroso, como ya lo hemos estado diciendo, ya que la Iglesia Católica controlaba estrictamente quién podía leer las Escrituras y en qué idioma. A pesar de esto, hubo personas valientes que arriesgaron su vida para que la Biblia llegara a la gente en su lengua. Y como ya dijimos, uno de ellos fue Francisco de Encinas. Encinas nació en Burgos y fue un humanista con un gran interés en la reforma protestante.
Mientras estudiaba en la Universidad de Lovaina, en los Países Bajos, se dio cuenta de que la gente necesitaba leer la Biblia en su propio idioma para poder entender su mensaje. En ese momento, casi todas las traducciones al español se basaban en la Vulgata latina, pero él quería hacer algo diferente, una traducción directa desde el griego original. En 1543, Encinas logró completar su traducción del Nuevo Testamento y la llevó a Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, esperando que le diera permiso para difundirla. Sin embargo, su plan fracasó. La Inquisición intervino rápidamente. Encinas fue arrestado y pasó más de un año en prisión en Bruselas, Bélgica. En la diapositiva presento una imagen aproximada de Francisco de Encinas en esa prisión, desprovisto de sus códices e instrumentos de escritura. Afortunadamente logró escapar y siguió difundiendo su obra en otros lugares. Aunque su traducción no tuvo la circulación que él esperaba, fue un hito importante en la historia de la Biblia en español porque fue la primera traducción del Nuevo Testamento hecha directamente del griego al español. Esto marcó una diferencia clave con versiones anteriores que dependían de la traducción latina. El trabajo de Encinas abrió el camino para futuras traducciones y mostró que había un interés creciente por leer la Biblia en español. Aunque su esfuerzo no tuvo el impacto inmediato que él deseaba, su contribución dejó una huella en la historia de la traducción bíblica del griego al español. Vamos a referirnos ahora más específicamente a Juan Pérez de Pineda y su Nuevo Testamento, que fue en el siglo XVI, que como ya dijimos seguía siendo una tarea peligrosa, pero algunos valientes decididos a llevar la palabra de Dios a su pueblo, uno de ellos era Juan Pérez de Pineda, un hombre que no solo tradujo el Nuevo Testamento al español, sino que también trabajó en su difusión en un tiempo en que la Inquisición perseguía duramente este tipo de iniciativas. En la imagen presento un ejemplar del Nuevo Testamento, la portada de un ejemplar del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, el cual se considera una obra clásica de la Reforma. Juan Pérez de Pineda era un español que tuvo que exiliarse en Ginebra, una ciudad que en ese momento se había convertido en refugio para reformadores perseguidos. Desde allí, en 1556, publicó una nueva traducción del Nuevo Testamento al español. Esta versión tenía un propósito muy claro: ser accesible para aquellos que querían conocer la Biblia en su propio idioma y no depender del latín. Pero su trabajo no solo se quedó en la traducción, porque también incluyó prólogos y notas explicativas para ayudar a los lectores a entender mejor el mensaje bíblico. Su enfoque no solo era traducir, sino también enseñar y facilitar el acceso a las escrituras. El problema, como era de esperarse, es que su trabajo fue considerado una amenaza por la Iglesia Católica y la Inquisición, que veía esas traducciones como un intento de socavar su autoridad. Por esta razón, la distribución del Nuevo Testamento de Pérez de Pineda tuvo que hacerse en secreto y muchos ejemplares fueron destruidos antes de llegar a los lectores. A pesar de esto, la obra de Juan Pérez de Pineda marcó un hito más en el camino hacia una Biblia en español accesible para todos. Su trabajo, aunque no tan conocido como el de otros traductores, ayudó a preparar el terreno para futuras versiones que finalmente llegarían a más personas. Vamos a referirnos ahora a este otro personaje, diciendo que seguía siendo prohibido en el siglo XVI
tener una Biblia en español. En España era prohibido. La Iglesia Católica controlaba el acceso a las escrituras, perseguía a quienes intentaban distribuirlas. Sin embargo, hubo personas dispuestas a arriesgarlo todo para que la palabra de Dios llegara a quienes querían leerla en su propio idioma. Y uno de estos valientes fue Julianillo Hernández. En la imagen presento escultura de un admirador de Julianillo Hernández. Julianillo no era un gran erudito, ni un teólogo famoso. Era un simple vendedor ambulante que viajaba por los caminos de España llevando Biblias y libros reformistas escondidos entre sus mercancías. Como la distribución de la Biblia en español estaba prohibida, él tenía que hacerlo de manera clandestina, con mucho cuidado para no ser descubierto por la Inquisición. Su estrategia era ingeniosa. Se hacía pasar por un vendedor común mientras entregaba en secreto copias o ejemplares del Nuevo Testamento traducido al español, principalmente la versión de Juan Pérez de Pineda y otros libros reformistas. Su misión era peligrosa, porque si era capturado, las consecuencias serían graves. Y así fue. En 1557, la Inquisición lo arrestó en Sevilla y Julianillo fue acusado de difundir ideas protestantes y después de un proceso fue condenado a muerte. Finalmente fue ejecutado en un auto de fe, una de las ceremonias públicas donde la Inquisición castigaba a los considerados herejes. Aunque su historia terminó trágicamente, su sacrificio no fue en vano. Julianillo Hernández es recordado como uno de los primeros mártires de la distribución clandestina de Biblias en español. Su valentía ayudó a que poco a poco más personas tuvieran acceso a las escrituras en su propio idioma. Ahora, si hoy podemos leer la Biblia en español, en gran parte se lo debemos a un hombre llamado Casiodoro de Reina, pero su historia no fue nada fácil. En su tiempo, traducir la Biblia no solo era complicado, seguía siendo peligroso. La Inquisición no permitía que la gente tuviera Biblia en español porque creía que solo los sacerdotes podían interpretarla correctamente. Casiodoro de Reina fue un monje español que formaba parte del monasterio de San Isidoro del Campo en Sevilla, pero no era un monje cualquiera. Junto con otros compañeros comenzó a interesarse en las ideas de la Reforma Protestante, un movimiento que decía que la Biblia debía estar al alcance de todos en su propio idioma. Esto, por supuesto, lo puso en la mira de la Inquisición. Cuando la Inquisición descubrió que en su monasterio había simpatizantes de la Reforma, empezó la persecución. Casiodoro de Reina tuvo que huir para salvar su vida, dejando atrás todo lo que tenía. Escapó en secreto y comenzó un largo viaje por Europa, pasando por varios países donde encontró refugio, pero su vida en el exilio no fue fácil. Siempre tuvo que estar moviéndose porque la Inquisición tenía influencia en muchos lugares. Durante años viajó por Francia, Ginebra, Inglaterra y otros países tratando de encontrar un lugar seguro donde pudieran continuar con su misión, que era traducir la Biblia al español. A pesar de la persecución y de las dificultades, Casiodoro de Reina nunca renunció a su propósito. Sabía que si lograba completar su traducción, muchas personas podrían leer la palabra de Dios en su propio idioma. Su huida no solo fue un intento por salvar su vida, sino también un sacrificio por una causa mayor: darle a los hispanohablantes una Biblia
en su lengua materna. Si hablamos de la Biblia en español, hay una que marcó un antes y un después en la historia, y esta es la Biblia del oso. La Biblia del oso fue el primer texto completo de la Biblia traducido al español directamente de los idiomas originales y publicado en un solo volumen. Su importancia es enorme porque permitió que por primera vez los hispanohablantes tuvieran acceso a toda la escritura en su lengua. La Biblia del oso se llama así por la imagen en su portada. En la ilustración que presento en la diapositiva se observa un oso de pie junto a un árbol alcanzando un panal de miel. Pero, ¿por qué este diseño? Bueno, en aquella época, publicar una Biblia en español podía ser peligroso, así que Casiodoro de Reina, su traductor, evitó poner símbolos religiosos o su propio nombre en un lugar demasiado visible. El oso buscando miel simbolizaba cómo el lector debía buscar la dulzura de la palabra de Dios. ¿Qué hacía tan especial la Biblia del oso? Bueno, antes de esta versión, la Biblia en español solo existía en partes o basada en la traducción latina conocida como la Vulgata. Sin embargo, Casiodoro de Reina hizo su traducción directamente del hebreo y el griego originales, lo que la hacía más fiel al texto antiguo. Otro punto clave es que su lenguaje era claro y accesible para los hablantes de español en el siglo XVI. No estaba escrita en un español difícil, sino en un estilo que la gente común podía entender. Esto la hizo muy popular, pero también peligrosa para la Iglesia Católica, que en ese tiempo no permitía Biblias en español sin su aprobación. ¿Dónde se imprimió? Casiodoro de Reina tuvo que salir de España por la persecución de la Inquisición, como ya lo dijimos anteriormente, por lo que su Biblia no se imprimió en su país natal. En 1569, después de años de trabajo, logró publicarla en Basilea, Suiza, un lugar donde tenía más libertad para hacerlo. En cuanto al impacto y legado, diremos que aunque en su época fue prohibida en España, muchos ejemplares fueron destruidos. La Biblia del oso se convirtió, a pesar de eso, en la base de futuras traducciones, como la Biblia de Cipriano de Valera en 1602, de la cual hablaremos más adelante, que revisó y mejoró la obra de Casiodoro de Reina. Con el tiempo, la versión Reina Valera, basada en la Biblia del oso, se convirtió en la Biblia más utilizada en el mundo de habla hispana. En cuanto a las dificultades en la publicación de la Biblia de Reina, diremos que publicar una Biblia en español en el siglo XVI no solamente era un desafío intelectual, también era un riesgo de vida, riesgo de muerte. Casiodoro de Reina, el hombre detrás de la Biblia del oso, tuvo que enfrentarse a muchos problemas antes de verla impresa. No solo tenía que hacer una traducción precisa, sino que también debía escapar de la Inquisición, encontrar apoyo financiero y lidiar con el rechazo de muchas personas. Desde el momento que Casiodoro de Reina decidió traducir la Biblia al español, se convirtió en un fugitivo. En España, la Inquisición prohibía la traducción y distribución de la Biblia en español y perseguía a quienes intentaban hacerlo. Para evitar ser arrestado, tuvo que huir de su país y vivir como exiliado en diferentes lugares de Europa. Durante años viajó de un lugar a otro buscando apoyo para su proyecto. Estuvo en Ginebra, pero no se quedó allí porque los reformadores calvinistas eran muy estrictos con sus ideas y no confiaban del todo en él.
Finalmente, en Basilea, Suiza, encontró el lugar ideal para imprimir su Biblia, aunque no sin dificultades, como la falta de dinero y apoyo. Imprimir una Biblia completa en ese tiempo era carísimo. No había imprentas de gran escala como hoy, sino que cada página se tenía que imprimir manualmente con prensas de madera y tinta artesanal. Además, necesitaba papel de calidad, tipografía especial y un equipo de personas que lo ayudaran a revisar el texto. Sin patrocinadores ricos que lo apoyaran, tuvo que depender de donaciones y de pequeños aportes de personas que compartían su visión. Aún así, siempre tuvo problemas financieros y la impresión avanzó muy lentamente. Casiodoro de Reina no solo enfrentó problemas con la Iglesia Católica, sino que también con algunos grupos protestantes. En aquella época había muchas diferencias entre las diferentes corrientes del cristianismo y algunos reformadores no estaban de acuerdo con la forma de traducir la Biblia o con ciertas decisiones que tomó en su texto. Esto hizo que no recibiera tanto apoyo como hubiera esperado. Y mientras trabajaba en la impresión de la Biblia, la Inquisición española estaba atenta a lo que se hacía. Se sabe que las autoridades trataron de interceptar ejemplares de su traducción y destruirlas antes de que llegaran a España. Muchas de las Biblias que logró enviar fueron confiscadas y quemadas. A pesar de todos estos obstáculos, en 1569 finalmente fue cuando logró publicar la Biblia del Oso, la primera Biblia completa en español basada en los textos en hebreo y griego. Pasaremos ahora a la revisión que hizo Cipriano de Valera de la Biblia del Oso y que le puso por título la Biblia del Cántaro. Si la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina fue la primera Biblia completa en español, la Biblia del Cántaro de 1602 de Cipriano de Valera fue una versión revisada y mejorada. Aunque Casiodoro de Reina había hecho un trabajo impresionante con su traducción en 1569, aún había detalles que podían pulirse, y Valera dedicó más de 20 años de su vida a revisar y corregir la Biblia de Casiodoro de Reina. ¿Quién era Cipriano de Valera? Al igual que Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera era un monje del monasterio de San Isidoro del Campo en Sevilla, pero tuvo que huir de España para escapar de la Inquisición desde su exilio. Continuó con la misión de hacer que la Biblia en español fuera cada vez más precisa y accesible. ¿Por qué se llamó la Biblia del Cántaro? Bueno, la Biblia publicada en 1602 recibió este nombre porque en la portada aparecía un cántaro vertiendo agua, tal como lo vemos en la imagen, acompañado del texto "Venid a las aguas" de Isaías 55:1. Este símbolo representaba la idea de que la palabra de Dios debía ser accesible para todos como el agua fresca que sacia la sed. ¿Qué cambios hizo Cipriano de Valera? Bueno, Valera no hizo una nueva traducción desde cero, sino que trabajó sobre la Biblia de Reina para corregir detalles y mejorar la fluidez del lenguaje. Algunos de los cambios más importantes fueron corrección de errores, refinó ciertas traducciones para que fueran más fieles a los textos originales en hebreo y griego. Veremos estos cambios más específicamente en la siguiente diapositiva. Vamos a decir que la Biblia del Cántaro, el nombre y la portada, la Biblia del Oso se llama así porque tenía ese oso, ya esto lo dijimos. También ya dijimos lo de la Biblia del Cántaro. Los cambios que hizo Valera en 1602 fue que Valera pasó más de 20 años revisándola y haciéndola mejores.
corrigió errores, refinó ciertas palabras y frases para que fueran más fieles a los textos originales en hebreo y griego. Mejoró el español porque el idioma estaba evolucionando y Valera adaptó la gramática y el estilo para que la Biblia fuera más clara y fácil de entender. Valera también le hizo una revisión teológica porque algunos términos y expresiones tuvo que ajustarlos para alinearse con el pensamiento reformado. Y esos fueron algunos de los cambios que hizo Cipriano de Valera. En cuanto a la influencia de la Reforma Protestante en la traducción de la Biblia, diremos que hasta el siglo XVI la mayoría de las Biblias en Europa estaban en latín, el idioma oficial de la Iglesia Católica. Esto significa que solo los sacerdotes y estudiosos podían leerlas y explicarlas. Pero la Reforma Protestante cambió esa realidad. Este movimiento, liderado por Martín Lutero y otros reformadores, insistía en que la Biblia debía estar al alcance de todas las personas en su propio idioma. Y esto impulsó un gran esfuerzo de traducción en muchas partes del mundo. ¿Qué era la Reforma Protestante? Bueno, era un movimiento religioso que comenzó en 1517, cuando Martín Lutero cuestionó algunas enseñanzas de la Iglesia Católica al publicar lo que se conoce como sus 95 tesis. Uno de sus puntos más importantes era que cada persona debía poder leer y entender la Biblia por sí misma, sin depender de la interpretación exclusiva de la Iglesia. Esto llevó a la traducción de la Biblia a diferentes lenguas vernáculas, las lenguas que la gente hablaba en su día a día. Lutero mismo tradujo la Biblia al alemán en 1534 y su ejemplo inspiró a otros reformadores a hacer lo mismo en otros idiomas, incluyendo el español. ¿Cómo afectó esto a la Biblia en español? Bueno, antes de la Reforma había intentos de traducir la Biblia al español, pero estas versiones eran limitadas y no estaban ampliamente disponibles. Con la influencia de la Reforma, los traductores empezaron a usar los textos originales en hebreo y griego en lugar de la traducción al latín, de la Vulgata, lo que llevó a versiones más fieles y accesibles. Los reformadores españoles que trabajaron en esto, como Francisco de Encina, Juan Pérez de Pineda, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, fueron influenciados por esta idea central de la Reforma, que la palabra de Dios debía ser leída y entendida por todos. Ya hablamos de los obstáculos, que la Inquisición prohibió las Biblias en español. A pesar de esto, se imprimieron en otros países y en secreto y fueron introducidas en España. El legado de la Reforma en las Biblias en español fue gracias a la influencia de la Reforma Protestante, que la traducción de la Biblia se convirtió en una prioridad para los reformadores españoles, lo que llevó a la creación de la Biblia del Oso en 1569 y su posterior revisión, que se convirtió en la Biblia del Cántaro en 1602. En resumen, sin la Reforma Protestante, probablemente la Biblia en español no habría sido accesible al pueblo durante siglos. Este movimiento cambió para siempre la relación de las personas con las Escrituras, permitiendo que más creyentes pudieran leer y entender la palabra de Dios en su propio idioma. En cuanto al impacto de la Inquisición en la distribución de la Biblia en español, diremos lo siguiente, que hoy en día tener una Biblia en español es algo normal, pero hace varios siglos era algo prohibido en España. Durante muchos años la Iglesia Católica estableció que solo la Biblia en latín, la Vulgata, era aceptada. Se creía que si las personas comunes leían la Biblia por su cuenta, podían interpretarla mal y alejarse de la enseñanza oficial de la Iglesia. ¿Qué era la Inquisición? La Inquisición española
fue un tribunal religioso creado para seguir ideas consideradas peligrosas o contrarias a la fe católica. Cualquier sospecha de leer, poseer o distribuir Biblias en español podía ser arrestada, cualquier persona sospechosa. Y además de arrestada, era interrogada y en muchos casos condenada a muerte, tal como lo presentamos en la imagen. La prohibición de Biblias en español. Desde el siglo XVI, cualquier intento de traducir la Biblia al español fue perseguido. De hecho, en 1551 se prohibieron todas las traducciones de la Biblia que no fueran en latín. Esto significaba que las Biblias en español debían ser distribuidas en secreto. Los reformadores que intentaron traducir y distribuir Biblias en español, como Francisco de Encinas, Juan Pérez de Pineda, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, fueron perseguidos y tuvieron que huir de España para poder completar su trabajo, como ya lo dijimos. En cuanto a la quema de Biblias y censura, tenemos que cuando la Inquisición encontraba Biblias en español, las confiscaba y las quemaba públicamente. También revisaba libros en busca de ideas protestantes y prohibía cualquier material que promoviera la lectura de la Biblia sin la supervisión de la Iglesia. Para evitar la censura, muchos traductores tuvieron que imprimir sus Biblias en otros países, como Suiza y los Países Bajos, y después las introducían en España de manera clandestina. Sin embargo, muchas de estas Biblias fueron descubiertas y destruidas antes de que llegaran a sus destinatarios. En cuanto a los castigos, las personas que eran sorprendidas con una Biblia en español podían ser acusadas de herejías y algunas eran encarceladas y otras eran ejecutadas en los llamados autos de fe, que eran eventos públicos donde los condenados eran castigados frente a la multitud. Uno de los casos más conocidos, como ya lo mencionamos, fue el de Julianillo Hernández, un humilde vendedor que distribuía Biblias en español escondidas entre su mercancía, que fue arrestado por la Inquisición y quemado en la hoguera en 1559. El impacto que tuvo esto en la Biblia en español es que esta Biblia nunca desapareció por completo. Las traducciones de Reina y Valera lograron sobrevivir en otros países y con el tiempo la Biblia en español se fue difundiendo cada vez más. Eventualmente, con el paso de los siglos, la actitud hacia la traducción de la Biblia cambió. Hablamos del legado de Reina y Valera. Ya habíamos dicho quién fue Casiodoro de Reina y qué hizo, que fue quien dio el primer paso al publicar en 1569 la Biblia del Oso. Esta Biblia fue un hito en la historia porque fue una traducción que se hizo del hebreo y del griego al español. Sin embargo, tenía detalles que podían mejorarse y ahí entra en escena Cipriano de Valera, quien en el año 1602 publica su Biblia del Cántaro, que es corrección y mejora de la Biblia del Oso. ¿Por qué sigue siendo importante hoy? Bueno, porque la Biblia Reina Valera ha sido revisada y adaptada, pero sigue manteniendo el mismo espíritu de fidelidad al texto original. Ahora vamos a referirnos al inicio de la tradición Reina Valera. Si hoy podemos leer la Biblia en español de manera clara y accesible, es gracias al esfuerzo que comenzó hace más de 450 años con Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Bueno, de ellos ya hemos dicho lo suficiente. Vamos a pasar ahora a referirnos un poquito a Cipriano de Valera y el reconocimiento de su revisión. Cuando Cipriano de Valera decidió revisar la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, su intención no era cambiar el trabajo de su compañero, sino perfeccionarlo y asegurarse de que siguiera siendo útil para las futuras generaciones. El resultado fue la Biblia del Cántaro. Refinó el español para que fuera más claro
y accesible. Continuamos ahora con la idea de la difusión de la Biblia Reina Valera en el mundo hispano. Esta Biblia Reina Valera no solo ha sido una traducción, sino un puente que ha conectado a millones de personas con la palabra de Dios a lo largo de los siglos. Desde su publicación ha tenido una influencia enorme en el mundo hispano, llegando a ser la Biblia más utilizada por cristianos de habla española. Pero su difusión no fue fácil ni rápida. En sus primeros años fue perseguida y prohibida por la Inquisición, lo que obligó a que las copias fueran distribuidas en secreto. Muchas de estas Biblias se imprimieron en el extranjero y fueron introducidas en España de forma clandestina. Con el paso del tiempo y a medida que la lectura de la Biblia en español se fue aceptando más, la Reina Valera comenzó a ganar espacio. En América Latina, especialmente en los últimos siglos, se convirtió en la versión principal entre las comunidades cristianas. Razones por las que se difundió tanto. Número 1, su lenguaje claro y elegante. Número 2, su fidelidad a los textos originales en hebreo y griego. Y número 3, la influencia de la Reforma y el protestantismo. Repitiendo las razones, otra lista que podemos dar es que tiene que ver con la belleza y claridad de su lenguaje. Y otra razón es la fidelidad a los textos originales, que ya lo habíamos dicho, y su uso por parte de iglesias y creyentes. Y también se debe a revisiones y actualizaciones. También porque ha servido para la expansión del Evangelio en América Latina y ha tenido influencia en otras traducciones. La Reina Valera, su estructura y su forma de traducir ciertos términos se ha convertido en un modelo de referencia. En cuanto a la belleza y pureza del idioma en la Reina Valera, tenemos que ese es uno de los aspectos más apreciados de ella. No es solo una traducción fiel a los textos originales, sino que también tiene un estilo literario que ha cautivado a generaciones de lectores. Su manera de expresar las escrituras combina solemnidad, claridad y elegancia, lo que ha hecho que muchas personas la consideren una de las versiones más hermosas de la Biblia en español. Estamos hablando de un español de gran calidad. La Reina Valera fue escrita en español refinado, propio del siglo de oro, una época en la que la lengua española alcanzó su máxima riqueza literaria. Esto permitió que la Biblia tuviera una cadencia poética y un estilo literario elevado, similar a las grandes obras de autores como Cervantes. Aunque el idioma español ha cambiado con el tiempo, la Reina Valera ha sabido mantener su esencia. Las revisiones han modernizado el vocabulario y la gramática, pero sin perder la belleza y estructura que la caracterizan. Otra característica es un equilibrio entre la fidelidad y la fluidez. A diferencia de otras traducciones, la Reina Valera logró un equilibrio entre ser fiel al significado de los textos originales y mantener una lectura agradable en español. No es una traducción rígida que suene artificial, pero tampoco es una paráfrasis libre. Esto permite que el lector sienta la profundidad del mensaje bíblico sin que el texto se vuelva difícil de entender. También está la influencia de su estilo en la cultura. Debido a su belleza y fuerza expresiva, muchas de las frases de la Reina Valera han quedado grabadas en la memoria de los creyentes y han influido en la cultura hispana. Expresiones como "el Señor es mi pastor, nada me faltará", de Salmo 23:1, o Mateo 11:28, donde leemos: "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar".
Estas expresiones son parte del lenguaje común de muchas personas, incluso de aquellas que no leen la Biblia regularmente. Ahora, ¿por qué su belleza sigue siendo relevante hoy? Aunque existen traducciones más modernas con un lenguaje más actual, muchos creyentes siguen prefiriendo la Reina Valera precisamente por su estilo literario y su forma de transmitir el mensaje con solemnidad y profundidad. Sus palabras tienen un impacto emocional y espiritual que resuena en el corazón de quienes la leen. Así que la Reina Valera no solo ha perdurado por su precisión, sino también por su lenguaje que toca el alma, inspira y eleva el mensaje de las Escrituras con una belleza única. En cuanto a la fidelidad a los textos originales en hebreo y griego, tenemos que esa es otra de las razones por qué ha sido tan valorada la Reina Valera. Eso significa que en lugar de depender de traducciones anteriores como la Vulgata Latina, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera trabajaron con los manuscritos más antiguos y confiables disponibles en su tiempo. Ahora, ¿por qué es importante traducir desde los textos originales? Imagínense que un mensaje se traduce de un idioma a otro varias veces. En cada traducción hay un pequeño riesgo de que el significado original se altere. Por eso, al traducir directamente del hebreo para el Antiguo Testamento y del griego para el Nuevo Testamento, se mantiene la mayor fidelidad posible al mensaje original. ¿Cómo lograron Reina y Valera esta fidelidad? Casiodoro de Reina, al hacer su traducción en 1569, consultó cuidadosamente los textos hebreos y griegos disponibles en su época. No trabajó solo con una versión específica, sino que comparó distintas fuentes para asegurarse de que su traducción reflejara el significado correcto. Años después, Cipriano de Valera revisó y refinó el trabajo de Reina, corrigiendo detalles y asegurando que la Biblia en español siguiera siendo lo más exactamente posible a los textos originales. ¿Cómo se ha mantenido esta fidelidad hasta hoy? Bueno, a lo largo del tiempo se han encontrado manuscritos aún más antiguos que han permitido mejorar la precisión de las traducciones bíblicas. Sin embargo, la Reina Valera ha mantenido su compromiso con la fidelidad a los textos originales en cada una de sus revisiones, y las revisiones modernas han actualizado algunas palabras y expresiones para que sean más comprensibles, pero sin alterar el mensaje ni la esencia del texto original. También está el tema de que es un legado de confianza, porque gracias a su fidelidad a los textos originales, la Reina Valera se ha convertido en una de las Biblias más confiables en español. Su compromiso con una traducción precisa ha permitido que generaciones de creyentes que puedan leer y estudiar la palabra de Dios con confianza, sabiendo que lo que leen refleja fielmente lo que fue escrito hace miles de años. En cuanto a las correcciones realizadas en la versión de Valera, tenemos que hay corrección de errores. Aunque la Biblia del Oso fue una gran obra y fue una obra impresionante, algunas frases o palabras podían mejorarse para darle más precisión en el significado original y griego. Valera revisó cuidadosamente sus detalles. También se hizo mejor gramática y fluidez, y se hizo una revisión teológica. Estos son algunos de los detalles que deberíamos observar con mayor interés, si es que así nos parece. Podemos pasar ahora al tema de las amonestaciones de Casiodoro de Reina. Cuando Casiodoro de Reina publicó su Biblia del Oso en 1569, no solo se preocupó por traducir la Biblia de la palabra de Dios con fidelidad, sino que también incluyó una advertencia muy seria llamada amonestaciones. ¿Por qué las escribió? Bueno, porque traducirla
al español era un tema polémico y peligroso. Y la Inquisición perseguía a quienes la difundían. Por eso, en su introducción, Reina defendió su trabajo y explicó por qué era importante que todos pudieran leer la palabra de Dios en su propio idioma. ¿Cuáles fueron esas amonestaciones? Bueno, advirtió contra aquellos que tergiversaran las escrituras. Reina temía que algunas personas interpretaran la Biblia de manera incorrecta o con intenciones engañosas. Por eso animó a los lectores a estudiar la Biblia con un corazón sincero y humilde. Llamó a los creyentes a valorar y a cuidar la Biblia. Como la Reina Valera era una obra perseguida, Casiodoro insistió en que los lectores la apreciaran, la estudiaran y la protegieran. Y también defendió su traducción ante las críticas. Sabía que algunos sectores religiosos atacarían su obra, así que explicó su compromiso con la fidelidad a los textos originales en hebreo y griego. Sus advertencias tuvieron impacto. Era un llamado a leer la Biblia con responsabilidad y reverencia. Aunque en su época la Biblia del Oso fue perseguida, con el tiempo su traducción se convirtió en la base de la Reina Valera, la Biblia más utilizada en español. En cuanto a la necesidad de revisiones periódicas en la Reina Valera, uno se pregunta, ¿por qué revisar una Biblia si ya está traducida? Bueno, en español, en el español que hablaban Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, no es el mismo que usamos hoy. Palabras que eran comunes en el tiempo de ellos pueden sonar extrañas o confusas para los lectores modernos. Por eso, las revisiones lo que buscan es mantener el significado original, pero con un lenguaje que la gente de cada generación pueda entender mejor. También hay que recordar que con el avance de los estudios bíblicos se han encontrado manuscritos más antiguos que ayudan a mejorar la precisión de la traducción. Las revisiones permiten asegurarse de que la Reina Valera siga siendo lo más fiel posible a los textos originales en hebreo y griego. Ahora, ¿qué tipo de cambios se han hecho en las revisiones? Se han corregido algunas palabras y expresiones que han cambiado de significado con el tiempo. Está el problema de las palabras arcaicas. En versiones antiguas se usaban términos que hoy casi no se entienden. Por ejemplo, holgarse, hoy significa alegrarse. Hoy no se usa la palabra holgarse para dar la idea de alegrarse. Hoy suena raro, así que en revisiones más recientes se ha cambiado por un término más actual. También está el tema de las estructuras de las frases. Algunas oraciones eran demasiado largas o complejas para la lectura moderna. Las revisiones lo que han hecho es simplificar la redacción sin cambiarle mensaje. Y está el tema también de la corrección de detalles gramaticales o de traducción. Aunque Reina y Valera hicieron un excelente trabajo, las revisiones han permitido ajustar pequeñas imprecisiones para hacer el texto aún más claro y más fiel a los manuscritos originales. ¿Cada cuánto tiempo se han hecho revisiones? Bueno, desde su publicación original, la Reina Valera ha tenido varias revisiones importantes, siendo algunas de las más conocidas, las de 1862, la de 1909, la de 1960, la de 1995 y la del 2011. Cada revisión ha tratado de preservar el estilo y la esencia de la versión original, pero adaptándola al idioma de los tiempos modernos. También está el tema de un equilibrio entre tradición y claridad. Uno de los retos de cada revisión es mantener la belleza y solemnidad del texto sin hacer cambios innecesarios. Por eso muchas iglesias siguen prefiriendo la Reina Valera sobre otras traducciones, porque sus revisiones han sabido mantener la profundidad y el impacto espiritual del mensaje. En cuanto a la evolución del español y su impacto en las revisiones,
Uno se pregunta, ¿cómo ha cambiado el español desde la época de Reina y Valera? Bueno, cuando Casiodoro de Reina publicó la Biblia del Oso en 1569, el español estaba en una etapa temprana de su desarrollo. En aquella época muchas palabras tenían una ortografía diferente. Se usaban términos que hoy nos parecen extraños y la gramática tenía estructuras más complejas. Ejemplo de un versículo en su forma original. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por generación y generación. Aunque esta estructura todavía es comprensible, algunas versiones más antiguas pueden volverse confusas para los lectores actuales. ¿Por qué es importante actualizar la Biblia cuando cambia el idioma? Si el español cambia, porque cambia, y la Biblia se mantiene sin revisión, corre el riesgo de volverse difícil de entender. La palabra de Dios debe ser accesible para todos y por eso se han hecho revisiones a lo largo del tiempo. Estas revisiones no cambian el mensaje, pero sí adaptan la forma en que se expresa. Ejemplos. Holgarse, que ya habíamos mencionado, ortografía. En el siglo XVI se escribía face, F-A-Z-E, en lugar de ace. O se decía dixo, D-I-X-O, en lugar de dijo, D-I-J-O. Las revisiones han corregido estos detalles para que el texto sea más natural para el lector moderno. Y también está el tema de las estructuras de las frases, que ya lo hemos mencionado. Revisiones importantes. Bueno, ya las mencionamos. Está la de 1602, la de 1862. La primera fue la de 1602, que fue la que hizo Cipriano de Valera. Luego viene la de 1862 que hicieron otras personas, y luego viene la de 1909, la de 1960, y la de 1995 y la del 2011. Hablemos de la Reina Valera del 60. Es sin duda una de las versiones más influyentes de la Biblia en español. A pesar de que la Reina Valera había pasado por revisiones antes, la de 1960 se convirtió en la más aceptada y utilizada en América Latina. ¿Por qué esta versión tuvo tanto impacto? Bueno, ¿por qué fue necesaria esa revisión? Aunque la Reina Valera era una Biblia ampliamente usada, su versión de 1909 todavía contenía palabras y estructuras del español antiguo que podían ser difíciles de entender para los hablantes modernos. Con el paso de los años, el idioma español había cambiado y se hacía necesaria una actualización para que el texto siguiera siendo claro sin perder su fidelidad. Por eso, en 1960, un grupo de eruditos y traductores trabajaron en una revisión que mantuviera la esencia de la Reina Valera, pero con un lenguaje más natural para los hablantes de la época. ¿Qué cambios hubo? Bueno, se actualizaron palabras arcaicas o difíciles de comprender. Por ejemplo, términos como redadguir fueron reemplazados por palabras más claras, aunque todavía se conserva en algunos versículos redadguir. Se ajustaron frases para que fueran más fáciles de leer sin alterar su significado original. Y se hizo mayor precisión en la traducción. ¿Por qué tuvo tanta influencia? Bueno, fue adoptada por la gran mayoría de iglesias evangélicas de América Latina. Se convirtió en la Biblia estándar en escuelas bíblicas y seminarios y la más utilizada en la enseñanza y la predicación. Más fácil de leer que las versiones anteriores. Las iglesias evangélicas la promovieron ampliamente. Fue distribuida en grandes cantidades por sociedades bíblicas y sigue siendo la más utilizada actualmente. Críticas y defensas de las versiones, de las revisiones modernas. Las revisiones de la Biblia Reina Valera han permitido que el mensaje de las Escrituras siga siendo claro y accesible para cada generación. Sin embargo, no todas las revisiones han sido bien recibidas. Algunas personas consideran que los cambios han sido necesarios, mientras que otras creen que le han afectado la fidelidad y la esencia del texto original. Bueno, ¿por qué algunas
personas critican las revisiones modernas. A lo largo del tiempo, algunas revisiones de la Reina Valera han sido vistas con sospecha por ciertos sectores cristianos, y algunas críticas han sido que las revisiones han cambiado el significado del texto. Algunos creyentes sienten que ciertas palabras y expresiones han sido modificadas de manera innecesaria y que esto puede alterar el mensaje original. Otra queja es que se ha perdido la solemnidad del lenguaje. La Reina Valera ha sido valorada por su belleza y estilo literario, y algunas personas creen que al actualizar el idioma se ha perdido parte de su riqueza expresiva. Otra queja es que no hay necesidad de cambiar lo que ha funcionado bien. Algunos piensan que las versiones antiguas, como la de 1960, ya eran lo suficientemente comprensibles y que no necesitan más revisiones. Preguntamos, ¿por qué otros defienden las revisiones modernas? Bueno, estos entonces van a favor de las modernas por lo siguiente, porque número uno, porque el idioma cambia con el tiempo. Número dos, porque se ha mejorado la precisión. Y número tres, porque la Biblia debe ser accesible para todos. ¿Hay un punto medio? ¿Lo habrá? En realidad, tanto las críticas como las defensas tienen puntos válidos. Es importante que las revisiones mantengan equilibrio entre modernizar el lenguaje sin perder la fidelidad al texto original. Muy bien, pasemos ahora a la expansión de la lectura bíblica. Durante muchos siglos la lectura de la Biblia estuvo más restringida dentro de la Iglesia Católica. Se enseñaba en latín y la mayoría de las personas solo podían conocer su contenido a través de lo que los sacerdotes explicaban en la misa. Sin embargo, esto comenzó a cambiar a partir del Concilio Vaticano II, que transcurrió desde 1962 hasta 1965. Un evento que marcó un antes y un después en relación con los fieles católicos con la lectura de la Biblia. ¿Qué fue el Concilio Vaticano II? Fue una gran reunión de obispos y líderes de la Iglesia Católica en la que se tomaron decisiones importantes para actualizar la Iglesia y acercarla más a los fieles. Uno de los cambios más significativos fue promover el estudio y la lectura de la Biblia en el idioma del pueblo, algo que antes no era una práctica común dentro del catolicismo. Ahora, ¿cómo impactó esto en la lectura de la Biblia? La Biblia empezó a leerse en la lengua de cada país. Antes del concilio, en la misa solo se hablaba en latín, pero después se permitió que se leyera la Biblia en español y en otros idiomas, haciendo que más personas pudieran entenderla. También se promovió la lectura personal de la Biblia. A partir del concilio se animó a los católicos a leer la Biblia por sí mismos y a estudiarla en grupos. También aumentaron las traducciones de la Biblia en español. Con este impulso del Concilio Vaticano II, del cual presentamos una imagen ahí, con este impulso la Iglesia Católica empezó a producir más Biblias en español y en otros idiomas modernos, facilitando el acceso a las escrituras. También está el tema del impacto en el mundo hispanohablante. En América Latina y España, este cambio fomentó una mayor circulación de Biblias dentro de la Iglesia Católica. Antes, la Reina Valera era la versión más extendida entre los cristianos evangélicos, pero después del Concilio Vaticano II se publicaron más Biblias católicas en español, como la Biblia de Jerusalén y la Biblia latinoamericana. Este proceso no solo benefició a los católicos, sino que también permitió que más personas en general tuvieran acceso a las escrituras y desarrollaran el hábito de la lectura bíblica. En cuanto al crecimiento de las Biblias católicas en español, tenemos que durante mucho tiempo las Biblias más difundidas fueron versiones como la Reina Valera, muy utilizada por las iglesias evangélicas. Sin embargo, desde mediados del siglo XX, especialmente después del Concilio Vaticano II, hubo un gran crecimiento en la producción y distribución de Biblias católicas en español. Principales traducciones católicas en español. Está la Biblia de Jerusalén, que es de 1967. Está la Biblia latinoamericana de 1972 y la Biblia del Peregrino y la Biblia Dios habla hoy. Esto tuvo
impacto, ¿verdad? Este crecimiento tuvo impacto. Muchos católicos comenzaron a formar grupos de estudio bíblico en sus parroquias y comunidades, lo que ayudó a que la Biblia tuviera un papel más central en la fe de ellos y en la vida cotidiana de ellos. Las primeras traducciones de la Biblia al español, ya dijimos, fueron esas. La lista se ha dado ya. Tenemos que también se agrega la nueva versión internacional en 1999. Otra versión que se agrega, como ya lo dijimos, fue la de Biblia del Peregrino de 1993. La versión Dios habla hoy fue de 1966. Tenemos entonces que las traducciones basadas en lenguas originales. ¿Por qué es importante traducir desde lenguas originales? Bueno, ya estas razones las mencionamos. Ya mencionamos cómo estas versiones procuraron basarse en lenguas originales por la mayor precisión, menos errores, mejor comprensión. El valor de las traducciones es porque tiene impacto en las personas. Son importantes las traducciones bíblicas porque la persona que no habla el idioma de uno, pues se le puede ofrecer una Biblia en el idioma de ella para que se beneficie de la lectura de la Biblia. Impactan la vida de las personas porque las buenas traducciones logran que las personas entiendan claramente el mensaje. Hay un cambio espiritual y personal. Las personas que han cambiado sus vidas porque pudieron leer y entender claramente lo que Dios quería decirles a través de la Biblia. Ya hemos hablado del impacto que ha tenido en América Latina. Después del Concilio Vaticano II, las Biblias en español se hicieron más populares, permitiendo que millones de personas en países como México, Colombia, Argentina o Costa Rica pudieran entender claramente las escrituras. Los tipos principales de traducciones, tenemos las traducciones literales o formales, y esas traducciones intentan mantener lo más cerca posible de las palabras exactas del hebreo y griego originales. A veces esto puede hacer que las frases suenen algo extrañas o difíciles porque están más pegadas a cómo se expresaban en la antigüedad. Y están las traducciones dinámicas, que son funcionales, que busca expresar la idea original, pero en un español más natural y moderno. Y luego vienen las traducciones libres, que son las paráfrasis. Las paráfrasis son versiones que tratan de explicar las ideas de la Biblia en palabras muy sencillas, casi como si alguien te contara la historia en lenguaje común. Ejemplos de paráfrasis son la traducción al lenguaje actual, TLA, y la palabra de Dios para todos, PDT. ¿Cuál tipo de traducción debo usar hoy? Bueno, la respuesta depende mucho del propósito del lector. Para un estudio profundo, generalmente se prefieren traducciones literales o formales. Para una lectura diaria sencilla, son útiles las traducciones dinámicas o libres. Ahora, muchas personas prefieren combinar varias versiones, utilizando una traducción literal para estudiar y otra más sencilla para la lectura diaria o devocional. Para ir terminando la sesión, entonces vamos a pasar ahora a las lecturas sugeridas para profundizar en la historia de la Biblia en español. Aquí le presento una lista de artículos muy útiles. Recuerda que puedes detener el vídeo en cualquier momento para tomar nota de estos títulos y luego buscarlos con calma en tu navegador favorito. Y daré el título y una frase de reseña de cada uno de ellos para que sepas de qué se trata. El primer artículo lleva por título La traducción de la Biblia más importante, de la que nunca has oído hablar. Este es un artículo que muestra una traducción muy influyente que quizás nunca habías escuchado antes. Luego, otro artículo es Casiodoro de Reina,
una vida prófuga por traducir la Biblia al español. Aquí encontrarás la historia personal de Reina y las dificultades que enfrentó al traducir la Biblia. El siguiente artículo sería la historia de la traducción de la Biblia, misiones transculturales. Es un artículo que explica cómo la Biblia se tradujo para llegar a culturas diferentes en el mundo. Y también está Historia de la Biblia en Español, Coalición por el Evangelio, que presenta un resumen claro de las traducciones más importantes al español. Siguiendo con la lista de artículos, tenemos el siguiente, que es las traducciones de la Biblia al castellano y la Reforma. Este artículo explica cómo las reformas religiosas influyeron en las primeras traducciones de la Biblia al español. Siguiente artículo lleva por título En torno a la traducción y las versiones bíblicas. Es un PDF de Dialnet, de la red Dialnet. Y en este artículo se ofrecen detalles sobre cómo en los siglos XIV y XV diferentes comunidades hicieron traducciones bíblicas sin la aprobación oficial. Y luego tenemos un artículo que lleva por título Hechos 8:30, acerca de la traducción de la Biblia de la Iglesia, de la red Cielo. Este artículo presenta los criterios de la Iglesia Católica que la Iglesia Católica usó al traducir la Biblia. Y un artículo más sería de Wikipedia, que se llama Anexo Traducciones de la Biblia al Español, que es una lista extensa que te ayudará a identificar las traducciones más importantes que se han hecho al español. Y en cuanto a las preguntas de comprobación de saberes, tenemos 12 preguntas. La primera es, ¿puedo explicar brevemente por qué fue importante traducir la Biblia al español? Pregunta número 1. ¿Puedo explicar brevemente por qué fue importante traducir la Biblia al español? Número 2. Recuerdo al menos tres personajes clave en la historia de la traducción de la Biblia al español. Tres personajes clave en la historia de la traducción de la Biblia al español. Tercera pregunta. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos históricos que enfrentaron los primeros traductores de la Biblia al español? Pregunta número 4. Mencionar tres diferencias importantes entre la Biblia del Oso de 1569 y la Biblia del Cántaro de 1602. Pregunta número 5. Reconozco al menos dos razones por las cuales la Reina Valera es una traducción destacada en la historia del español. Pregunta número 6. ¿Podría explicar yo a alguien escéptico por qué la Biblia Reina Valera del 60 se volvió tan importante, tan influyente en América Latina? Pregunta número 7. ¿Puedo distinguir claramente entre traducciones literales y dinámicas de la Biblia? Pregunta número 7, repito, ¿puedo distinguir claramente entre traducciones literales y dinámicas de la Biblia? Pregunta número 8, ¿comprendo cómo la evolución del español ha influido en la necesidad de realizar revisiones periódicas de la Biblia? Pregunta número 9. ¿Soy capaz de mencionar al menos tres traducciones recientes importantes y explicar brevemente sus características? Pregunta número 10. ¿Entiendo cómo afectó el Concilio Vaticano II la lectura y distribución de la Biblia en español? Pregunta número 11. ¿Puedo identificar dos críticas frecuentes a las revisiones modernas de la Biblia y cómo suelen defenderse estas revisiones? Y pregunta número 12. Siento que podría responder satisfactoriamente a alguien que cuestione la confiabilidad histórica de las traducciones actuales de la Biblia. Si respondes
con confianza la mayoría de estas preguntas. Felicidades. Has alcanzado con éxito el objetivo de la sesión y si hay dudas puedes repasar los contenidos o buscar ayuda adicional. Conclusión. Hemos llegado al final de nuestra sesión número 9. Hemos recorrido un camino muy interesante, guiados por Juan Carlos Ceballos, sobre cómo la Biblia llegó a ser lo que hoy tenemos en nuestras manos en idioma español, desde las primeras traducciones al castellano, pasando por la extraordinaria labor de Reina y Valera, hasta las revisiones modernas que continuamente buscan acercar más la palabra a nuestro idioma actual. Recordemos siempre que conocer la historia de nuestra Biblia fortalece nuestra confianza en ella y nos prepara para conversar con personas que aún no conocen este legado. Ahora tienes herramientas para explicar con claridad y seguridad por qué la Biblia en español es confiable, histórica y fiel a sus fuentes. Sigamos aprendiendo juntos. Fin de la sesión número 9.